cada uno de ustedes por estar presentes en este día de Shabbat, Shabbat Shira, con la asistencia de Shalia Caleb, quien está de host por la página de Zoom, y a cada uno de ustedes que forma parte de esta gran familia de AMI Internacional Around the World. Queremos aprovechar este momento para saludar a cada uno de ustedes, desearles a todos la más cordial bienvenida a este servicio de Shabbat y específicamente a esta clase de Torah. Caleb, si puedes activarme mi cámara para estar en primer plano y de esa manera todos puedan participar lo mejor posible de la clase de hoy, la clase de Torah del día de hoy. Bendito es el Eterno que nos ha dado su Torah. Bendito es el Eterno, dador de la Torah a todo nuestro pueblo Israel. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom a todos ustedes los que están en América del Norte, Centroamérica, Suramérica, tanto los que están en Europa como en Asia, Australia, Medio Oriente, en fin, a todos ustedes conocidos personalmente y pendientes de conocer personalmente. Desde este lugar donde nos encontramos ahora con el mundo a mis espaldas, les envío un abrazo de Shabbat Shira, Shabbat Beshalach, al dejar salir, como está escrito en Shemot, capítulo 13, verso 17, Vayehi Beshalach Paró et Aam. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios Altísimo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y Beshavu Misrayamá, y se regrese, se vuelva a Egipto. O como está escrito en la Hatarah, Shoftim, Jueces, capítulo 5, verso 1, Betasar Deborah Ubrach ben Avinoam, Bayon Ayu Lemor, el canto de Débora y de Barak. O como dice nuestro santo maestro en la lectura del Código Real que se relaciona con esta parasha, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y que salga a la luz. De toda esta riqueza que tenemos en nuestra parasha, pues vamos a estar estudiando la clase de Torah para este Shabbat. Lo primero es que la Torah le da crédito al faraón por haber dejado ir al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Dice nuestra parasha, Vayehi Beshalach Paró et Haam. Y sucedió que cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios pudo haber sacado a los hijos de Israel desde el primer día que Moshe llegó a Egipto para redimirnos del yugo de esclavitud. Pero Dios Altísimo sabe cómo trabaja la mente del hombre, porque Él mismo la diseñó. Dios sabe que cuando una persona ha sido esclava por tantos años, y ha desarrollado una mentalidad de esclavitud por tantos años, si de pronto es liberado por una fuente externa y contra su voluntad de su amor, es posible que el recién liberado no aprecie tanto su libertad. Además, como fue libre por la voluntad de un agente exterior contra la voluntad del amo interior, podría siempre llevar adentro el miedo de que ese malvado secuestrador podría buscar la manera de volver a atraparlo y secuestrarlo y traerlo de nuevo al yugo de esclavitud, haciendo su postrer estado peor que el primero. Así que Dios Altísimo decidió esperar hasta que todos los israelitas
esclavos en Egipto escucharan con sus propios oídos al faraón diciendo, "Ashach lecha lecha, sumika, sumika kulan", que se vayan todos ahora mismo, váyanse de aquí, ya mismo, váyanse. Al escuchar al propio faraón diciéndole, váyanse todos, ahora mismo todos, largo de aquí, entonces en la mentalidad del esclavo se afirma mucho mejor la realidad de su libertad y mejora muchísimo su habilidad para reordenar su vida hacia el encuentro con su nuevo destino. Por tanto, aunque pudo haber sido de un solo plumazo, como decimos, Dios esperó hasta que el propio faraón de la opresión dijera a los israelitas, son libres, váyanse, pueden irse, váyanse todos. Y una vez que los israelitas de Egipto escucharon al faraón gritarles que se fueran, que eran libres, eso les ayudó muchísimo emocional e intelectualmente a entender su nuevo rol como pueblo libre. Así que el corazón del faraón se doblega ante el Dios de Israel y deja ir al pueblo. Ahora bien, con respecto al éxodo de Egipto, te voy a compartir tres cosas con la ayuda del cielo. Y una cuarta, que la mayoría de las veces la gente no sabe. No sabe estas cosas. Excepto aquellos que están estudiando académicamente la Torah, en el caso nuestro, los estudiantes que están haciendo su certificación en estudios judaicos, hebraicos, y que están siendo formados con toda esta riqueza de estudiar Torah académicamente con el Rambam Be'ara. Como una cortesía para todos ustedes y para animar a los que todavía no han dado el paso de estudiar Torah en profundidad, voy a compartir un poco de las siguientes tres cosas que son importantes en esta clase de este éxodo. Primero, este éxodo, del cual nos habla la Torah en esta parashá, no es el único éxodo que tomó lugar en Egipto. Previamente al éxodo con Moisés hubo un éxito, una salida, un Shemot, un éxodo. Segundo, no todos los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto en este éxodo de nuestra parashá. De hecho, fue la minoría de los hijos de Israel en Egipto la que salió. La mayoría se quedó en Egipto y en Egipto perecieron. Y tercero, Dios no dejó abandonado en el camino a los que participaron del primer éxodo, sino que a pesar de quedarse solos en el desierto, Dios tuvo un plan para recogerlos e integrarlos al pueblo hebreo. Veamos a vuelo de pájaro estas tres cosas que lógicamente la estudiamos en profundidad con mis estudiantes de certificación en estudios hebreos. Primero, que este éxodo del cual nos habla la Torah en esta parashá no es el único éxodo que tomó lugar en Egipto. Previamente hubo otro éxodo. En efecto, según un antiguo midrash, antes que Moisés llegara a Egipto, algunos líderes hebreos planearon una escapada de Egipto y finalmente lo lograron. Se lanzaron hacia Canaán por el camino más corto, pero llegando a la frontera con la tierra prometida, se encontraron allí con los filisteos. Hubo una enorme batalla y los filisteos ganaron. Una enorme cantidad de israelitas perdieron la vida. Los filisteos los despojaron de sus ropas, de sus armas, y dejaron sus cuerpos, los cuerpos de los vencidos, a merced de las aves de rapiña del cielo. Estas cosas sucedieron. Sus huesos quedaron esparcidos a lo largo del camino.
de tal manera que sirviera de escarmiento para que cualquiera que viniera luego a intentar otra vez ocupar la tierra de Canaán, al ver los huesos de tanta gente muerta en el camino, se desanimaran y se fueran por otro lugar o se regresaran a Egipto. Segundo, no todos los israelitas que salieron de la esclavitud de Egipto en este éxodo fue en realidad lo que ocurrió. Es decir, la minoría de los que estaban en Egipto fue la que salió. La mayoría de los hijos de Israel se quedó en Egipto. En Shemot capítulo 13, y usted lo puede mirar ahí conmigo en su Torah, en Shemot capítulo 13, la segunda parte del verso 8, está escrito: en orden de batalla subieron los hijos de Israel a la tierra de Egipto. En esta declaración, en el texto hebreo, aparece un término muy enigmático. Se trata de la palabra Bahamushim. Bahamushim, traducido en orden de batalla. Onkelos, el más grande traductor judío de los Targumim, explicó que Bahashumim está relacionado con la palabra Hamesh, 5 o quinto, afirmando que lo que el texto significa es que solamente salieron de Egipto un quinto del total de israelitas que había en Egipto para el tiempo cuando tiene lugar el éxodo con Moshe Rabbeinu. Es decir, solamente salieron de Egipto en este éxodo 1 de cada 5 israelitas. 1 de cada 5 israelitas. El resto, la mayoría, no le creyó a Moshe. Prefirieron las ofertas de ajo y cebolla que podrían algún día volver a obtener en Egipto que arriesgarse a salir otra vez. Ellos sabían que ya antes su grupo trató de hacerlo y resultó un fiasco, un falso libertador, un falso Mesías, por así decir. Y no le creyeron a Moisés. El verdadero Mesías, el verdadero libertador unido por Dios para esta primera redención. No le creyeron a Moisés. Así que decidieron quedarse. Imagínate eso, 5 israelitas. 5 israelitas, de cada 5, 4 decidieron quedarse y solo uno le creyó a Dios. Le creyeron a Moisés y salieron con Moisés hacia la tierra prometida. Esta es la segunda cosa importante que quería compartirles. Y ahora la tercera. Dios no dejó abandonado en el camino a los que participaron del primer éxodo y se quedaron solos en el desierto. Como les mencioné previamente, antes de Moisés, un grupo liderado por un miembro de la tribu de Efraín, el hijo menor de Joseph, logró una escapada de Egipto hacia la tierra prometida. Y al encontrarse con los filisteos, entablaron en batalla, fueron vencidos por los filisteos. Los que lograron sobrevivir huyeron al desierto y se establecieron en el desierto esperando una mejor ocasión. Allí en el desierto tuvieron por toda una generación. Se multiplicaron, crecieron y aunque nómadas se mantuvieron juntos entre ellos, esperando el momento para finalmente entrar a Canaán también y conquistarla. Dios no se olvidó de ellos. Dios no se olvidó de ellos. Todo lo contrario, varios profetas hablan de esto y cómo son incluidos luego como parte del pueblo de Israel. Así que esto nos enseña que el pueblo hebreo está formado por 2 grupos. Uno de los que salieron con Moisés y sobrevivieron con Moisés en toda la trayectoria hacia Canaán, y otros que salieron antes de Moisés, sobrevivieron al primer encuentro con los filisteos y se ubicaron en el desierto de Arabia y desde allí luego hacen su recorrido hacia la tierra prometida. De modo que cuando estudiamos la historia de Israel, nos damos cuenta que provienen de estas 2 ramas, el grupo más conocido y el grupo menos conocido.
Este grupo que sí le creyó a Moisés participaron del gran y exitoso éxodo del cual nos habla nuestro parasha. En comparación con los que vivían en Egipto para entonces, fue una minoría, solamente un quinto, como explicaron Onkelos y Rashi en sus días. Es decir, 1 de cada 5 israelitas salieron con Moisés. La mayoría, 4 de cada 5 se quedaron en Egipto y perecieron en Egipto. De modo que nuestro pueblo Israel actual proviene de estas dos áreas, de Egipto y del desierto de Arabia. Para todos los que quieran saber cómo se integran los del desierto de Arabia a la comunidad hebrea que salió de Egipto, tienen que inscribirse en el programa Quiero estudiar Torah con el Rav Dan y ser parte de los estudiantes que ya están cursando, bendito sea el Eterno, esta certificación. ¿Ah? Y realmente, si ese es el deseo de tu corazón, todo lo que tienes que hacer es entrar en la página web de Estudiar Torah con el Rav Dan, www.ravdanbenabram.com, y listo. Nuestros asistentes ahí te van a ayudar en todo ese proceso. Por cierto, mañana, primer día de la semana, comenzamos un nuevo ciclo de estudios de Torah y me gustaría realmente que cada uno de ustedes reciba la bendición de tan magnífica oportunidad de estudiar Torah con el Rav Dan. Ser parte de los estudiantes de Torah con el Rav Dan Ben Abraham, que ya estamos en 42 países. Amén. En 42 países, incluyendo Israel, Dubái, Australia, Alemania y por supuesto Iberoamérica. Y una buena noticia. Kuwait. Kuwait también. Kuwait también. Ajá. Y una buena noticia, con el favor del Eterno, prontamente vamos a iniciar la certificación de estudios hebraicos en la lengua portuguesa para nuestros hermanos de Portugal y Brasil. En breve iniciaremos certificación en estudios hebraicos en portugués para nuestros hermanos de Portugal y de Brasil. ¿Lo dije bien? Es posible, ¿no? Y con la ayuda del Eterno, luego que tengamos la certificación de estudios hebraicos también en la lengua portuguesa, pues mira, con la ayuda del Eterno, ¿Por qué? con la ayuda del Eterno también vamos a ir a la lengua rusa. Vamos a ir a la lengua rusa. A Patón y Ruska Meizike. Así que también en la lengua rusa. Por supuesto, le estamos dando prioridad a la lengua española sobre el resto, pero no lo dejes pasar. Así que no lo sigas pensando más y hoy mismo alístate a estudiar Torah con Dan Ben Abraham. No solamente esto, sino luego ustedes, los egresados de la certificación, si las condiciones son dadas, serán nuestros socios de redención, abriendo centros de estudio de Torah en tu país, en tu ciudad, en tu barrio. Lo que estoy diciéndoles es, mis amigos, que lo que viene es grande y poderoso. Es grande y poderoso. De modo que, mis amigos, hoy mismo, antes de acostarte, entra en la página www.danbenabraham.com y hazte parte de este gran sueño de estudiar Torah que viene a todo Iberoamérica. Te estamos esperando para guiarte en esta aventura extraordinaria de estudiar Torah con Dan Ben Abraham. Así que estos son 3 eventos críticamente importantes conocer en relación al Éxodo. Primero, este Éxodo del cual nos habla la Torah en esta parashá no es el único Éxodo que tomó lugar en Egipto. Previamente hubo otro Éxodo. Segundo, no todos los israelitas salieron de la esclavitud en este Éxodo. De hecho, fue la minoría la que salió de esa esclavitud. La mayoría se quedó en Egipto. Y tercero, Dios no dejó abandonado en el camino a los que participaron en el primer
éxodo antes de Moisés y se quedaron luego solos en el desierto. Sin embargo, mis amigos, hay un cuarto hecho más grande aún que estos tres relacionados con el éxito de la salida de Egipto a través de Moshe Rabbeinu. Se trata nada más y nada menos que del último éxodo anticipado por los profetas, que será nuestra segunda y final redención. Nuestra segunda y final redención. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 16 de su profecía, a partir del verso 14, dice: vienen días, declara el Señor, cuando no se dirá más, bendito es el Eterno que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino se va a decir otra cosa. ¿Qué es lo que se va a decir? Bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras a donde los había enviado. Dios está diciendo que vienen días cuando tendremos que santificar Pesaj de una forma mucho más gloriosa y extraordinaria que el primer Pesaj de la historia, cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto hace 34 siglos atrás, el día 15 de Aviv del año bíblico 2448, que se corresponde aproximadamente con el año 1313 antes del nacimiento de Yeshua. ¿Okay? Estamos hablando de 3300 años atrás, 34 siglos atrás. Y en esta Agadá, en este nuevo Seder, no se va a decir vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino Hay Hashem, vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras a donde los había echado. El viernes, mis amigos, el viernes, escuche este dato porque es sumamente importante. El viernes 14 de mayo, ¿okay? El viernes 14 de mayo del año 1948 secular, ¿okay? Cuando David Ben Gurión hizo esta declaración, nosotros, miembros del Consejo de Israel, del pueblo de Israel, del movimiento sionista, nos hemos reunido aquí en el día el día final del mandato británico sobre Israel, y en virtud de nuestro derecho histórico y natural, amparados en la fuerza de la resolución de las Naciones Unidas, declaramos por la presente la proclamación de un Estado judío en Eretz Israel, que se ha conocido como Medina de Israel, el Estado de Israel. Mis amigos, yo creo, permítanme decirlo así, yo creo con todo mi corazón, que en ese momento, cuando David Ben Gurión dijo estas palabras históricas, en ese momento extraordinario y único, en ese momento se abrió la profecía, se activó la profecía de Jeremías. Y como ustedes me han escuchado decir muchas veces, lo grande de una profecía no es cuando se lanza la profecía, no es cuando se dice la profecía. El momento más grande de una profecía es cuando su tiempo para cumplirse llega. Cuando ese momento para cumplirse llega, entonces la fuerza del viento de esa profecía está soplando. Y todo lo que tú tienes que hacer es subir las velas, orientar tu destino profético y dejar que el aliento divino de la profecía te encamine hacia esa meta gloriosa de Dios para nuestra generación. Recuerda nuestra parashá. Cuando resucita el Estado moderno de Israel, se arranca, es el detonador de esa profecía. Y basado en eso, cuando una expresión bíblica tiene lugar y es precedida de una palabra o expresión similar en otro lugar, estamos en presencia de un fenómeno exegético importante. Hay un principio de interpretación de la Torá que se conoce como el nombre de Gezerat Shabbat. Gezerat Shabbat significa que cuando una palabra aparece en un lugar, pero es precedida por una forma similar
en un lugar previo, lo que ocurrió la primera vez se va a repetir cuando ocurra lo pronosticado en la segunda vez. Y basado en eso, cuando el profeta Jeremías dice, vienen días, dice Hashem, cuando no se dirá más, bendito es el Eterno que hizo salir a los hijos de Israel de Egipto, asunto que pasó en los días de Moshe, entonces esto significa que la primera redención fue solo un anticipo profético, un espejo de la segunda y final redención. Y así como ocurrió con los padres en la primera vez, va a ocurrir con los hijos en la segunda vez, pero de una forma mucho más intensa, mucho más poderosa. ¿Y cuáles fueron las tres cosas que ocurrieron en la primera redención? Las tres cosas que ocurrieron en la primera redención fueron, primero, ese éxodo no fue el único éxodo que ha ocurrido, hubo uno previo. Segundo, el segundo evento importante, la mayoría de los hijos de Israel no salieron de Egipto. Solamente 1 de cada 5 salió de Egipto. Imagínate esa situación. Y tercero, Dios no abandonó a los que sobrevivieron al éxodo previo a Moshe Rabbeinu, los que sobrevivieron ese primer encuentro con los palestinos, con los filisteos allí a la entrada de Canaán, y se resguardaron en el desierto de Arabia. De la misma manera, Dios no va a abandonar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que andan deambulando en el desierto de las naciones, como ovejas sin pastor. Hay una cantidad de gente en los desiertos del mundo que está escuchando la voz del shofar. Van a unir a sus hermanos, serán para siempre un solo pueblo. Y eso lo estamos viendo que está ocurriendo en todo lugar. Hijos e hijas de Israel que están escuchando el shofar, están levantando sus cabezas, están orientando su olfato profético hacia las raíces hebreas de su fe y están floreciendo como comunidades judías emergentes por todo lugar en Iberoamérica. La inmensa mayoría de los que están aquí hoy son la mejor evidencia de esa actividad profética. Ustedes son testigos de la generación final previa a la revelación de Mashiach ben David. Y como tal, cada uno de ustedes tiene una tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad. Nos ha tocado ser luz en una generación que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Nos ha tocado vivir en una generación que no sabe dónde está su mano derecha, dónde está su mano izquierda. Nos ha tocado vivir en una generación que está siendo manipulada y controlada y obligada a despojarse de todos sus valores bíblicos, de todos sus valores judeo-cristianos, para ser empujada a una falsedad mesiánica bajo la dirección de un falso Mesías. Una generación que está siendo empujada hacia una falsa paz, bajo la dirección de un falso príncipe de paz. Nos ha tocado vivir en medio de la generación que está siendo empujada hacia una falsa seguridad, bajo el liderazgo de un falso nuevo orden mundial. Y detrás de ese falso sistema de iniquidad está la figura terrible de un falso Mesías, de un falso sistema, para tratar de imponer un nuevo orden mundial. Y para lograr esto, los grandes y poderosos actores de este proyecto a nivel global irán creando las condiciones necesarias. No importa el medio elegido para conseguirlo. Estarán buscando todas las condiciones y aprovechando todas las condiciones para que la gente se doblegue, para que la gente obedezca, se deje poner el yugo de ese sistema sobre sus cuellos y puedan luego ser llevados como ovejas al matadero sin saber que allí les espera la muerte. Te dirán que todo lo que están haciendo es por la paz, es por la seguridad de todos, cuando en realidad se trata de una agenda de desgaste social, una agenda de desmoronamiento de los valores éticos, una agenda que incluye la desintegración de tu personalidad, de tus derechos humanos básicos,
como el de la libre expresión, la libre circulación, la libertad de reunión. Y en la misma medida que esta agenda camina, el concepto de país como ahora lo tenemos va a ser un estorbo. Y todo lo que les estorbe va a ser tratado de ser eliminado. La primera cosa que van a tratar de eliminar es la cultura judeo-cristiana. El concepto de país como ahora lo tenemos es un estorbo. El concepto de bandera nacional como ahora lo tenemos es un estorbo. El concepto de patria como ahora lo tenemos es un estorbo. El concepto de identidad nacional como ahora lo tenemos es un estorbo. El concepto de territorialidad nacional como ahora lo tenemos es un estorbo. Para esta agenda hay que romper las fronteras. Por ejemplo, y para no salirnos del patio de América Latina, hay que unir a Haití con República Dominicana y crear una nueva identidad mundial, no nacional. Unificar a todas las naciones bajo una sola bandera, un solo gobierno, una sola creencia, una sola moneda, una sola lengua. Todo esto forma parte de ese proyecto. Sería imposible, no olvides esto, sería imposible para los grandes dealers globalistas, sería imposible hacerlo sin el concurso de los gobiernos, sin el concurso de los bancos, sin el concurso de los medios de comunicación. Nosotros podemos mirar la historia y aprender muchísimo de eso. Y por lo tanto tenemos que operar que las fuerzas, tenemos que esperar que todas esas fuerzas que operan detrás de la agenda del nuevo orden mundial, el concepto de hombre, el concepto de mujer que ha desarrollado el judeocristianismo será un estorbo y van a tratar de eliminarlo. El concepto de dignidad de persona como imagen de Dios, su derecho a pensar por sí mismo, decidir por sí mismo, moverse por sí mismo, emprender por sí mismo y proteger y defenderse a sí mismo, es un estorbo y procurarán eliminarlo. Recuerda esto, lo voy a repetir de nuevo, sería imposible para los grandes que impulsan este nuevo orden mundial en su agenda adelantarla mientras los grandes valores del judeocristianismo en relación con las libertades individuales y el derecho inalienable dado por el Creador a cada persona para desarrollar su individualidad dentro del principio de amar al prójimo como uno mismo, esté presente en la sociedad. Y por tanto, tenemos que esperar que todas estas fuerzas que operan detrás de esa agenda para la implementación de un nuevo orden mundial sin Dios, también procuren eliminar todo lo que tenga que ver con Dios en la mente de las personas. Eliminarlo completamente. La historia demuestra que cuando los grandes dictadores, cuando los grandes emperadores, cuando los grandes intereses políticos y económicos del mundo quieren lograr adelantar su agenda escondida, crean enormes crisis sociales, crean guerras, crean pandemias para justificar luego las medidas de control sobre la población que les ayude a adelantar su agenda. Mira por ti mismo la historia y te vas a sorprender de los tremendos hallazgos que allí te puedes encontrar. Por ejemplo, piensa en las reformas sociales que estableció Alejandro el Grande en su proyecto de helenización del mundo. Fue algo realmente impresionante lo que allí ocurrió. ¿Okay? Cuando el poder mundial de Alejandro el Grande quiso imponerse en el mundo de sus días, ¿cuál fue su primer medida? Su primer medida fue destruir la identidad nacional de los pueblos vecinos. Destruir la identidad nacional de los pueblos vecinos. Israel no escapó al poder militar de Alejandro el Macedonio. Cuando su ideología globalista se impuso en Israel, a través del brazo seleucida, nos prohibió la lectura de la Torá. Nos prohibió el Brit Milá, nos prohibió guardar nuestro calendario nacional, nos prohibió Shabbat,
no Shabbat, no Rosh Hodesh, no Brit Milá, no Pesach. A cambio de eso, llenarle la ciudad a los judíos de gimnasio. Llenarle a los jóvenes nuestras ciudades, llenárselas con los teatros, con los Juegos Olímpicos, con la filosofía griega, con la carrera de caballos, no Torah, juegos, no Torah. ¿Cómo se entretenían los jóvenes judíos en los días de Alejandro el Grande, 4 siglos antes de Yeshua? ¿Saben cómo se entretenían los jóvenes en aquella época? Debatiendo sobre la Torah. Ese era el entretenimiento. Debatir Torah, debatir historia, debatir prácticas y costumbres de la halajá, tratando de descubrir riquezas de cómo vivir exitosamente en las palabras, en las letras, en la ubicación de las letras de la Torah. Antes de Alejandro el Grande, los jóvenes y los niños judíos se conocían la Torah de memoria. Debatían de cada palabra, debatían de cada letra, de cada combinación de palabras. Sacaban conclusiones halásticas y se llevaban en paz. Todos ellos se llevaban en paz. Después, ¿qué pasó? Cuando llegó el helenismo, entonces gimnasios, teatros, Juegos Olímpicos, arte griego, filosofía griega, todo un espejismo cultural. Y una vez conquistado el país, entonces había que proteger esa conquista. Y para protegerla y difundirla, era necesario eliminar la identidad nacional de los pueblos, organizarla como un nuevo sueño, para que todos pudieran participar de eso y la clase dominante controlarlos. Para el helenismo, solo la élite gobernante era importante. El resto eran simplemente deplorables tontos, que no saben ser libres, no saben cómo comer, no saben cómo trabajar, no saben cómo comportarse. Nosotros lo vamos a hacer todo por ellos. Y a cambio, ellos simplemente nos van a servir. Van a estar totalmente a nuestra disposición. Y vamos a controlar absolutamente todas sus vidas. Nosotros estamos viendo hoy todo lo que está pasando con el tema de la pandemia, del COVID-19. Y cómo están manipulando esta pandemia los grandes intereses mundiales. Todos los médicos y todos los científicos del mundo saben que este virus fue creado. Y que fue creado con un propósito. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esta pandemia? ¿Encaja esto en la profecía? ¿Cómo podemos manejar toda esta información importantísima de lo que está ocurriendo hoy día en todo el mundo? Así funcionan siempre los sueños de los globalistas, de los helenistas modernos, del nuevo orden mundial. Suprimir y eliminar los grandes valores que definen el patriotismo, la identidad nacional de los pueblos, es parte de esa gente. Y para eso van a aprovechar cada evento importante que suceda. Y pueda favorecerlos, e incluso provocarlos para ir imponiendo su agenda, su nueva forma de vida al resto del mundo. Y que la gente, por cansancio social, por sobrevivencia económica y por movilización controlada, vaya aceptando sus postulados, vaya aceptando sus normas, sus regulaciones, hasta anular completamente tu identidad nacional y simplemente convertirte en lo aleno, en una pieza más de su rompecabezas. Como te dije, todos los médicos del mundo saben perfectamente que esto fue algo creado. ¿Cómo vamos a estar preparados para este momento? ¿Cómo vamos a actuar en momentos como estos? Hay una cantidad de material que hemos preparado para nuestra generación, para ayudarles a entender realmente lo que está pasando, para ayudarte a entender realmente lo que está ocurriendo. Y todos estos materiales didácticos
Tú los puedes adquirir digitalmente ahora. Puede llegar directamente a tu teléfono celular. Por ejemplo, si tú visitas www.rabdanbenabram.com, allí puedes obtener todos estos materiales didácticamente, de forma digital. Sin embargo, te estamos ofreciendo un camino muchísimo mejor. Y esa es la modalidad que llamamos membresía premium. ¿Okay? Membresía premium. Todos los que se inscriben, por ejemplo, en membresía premium en www.rabdanbenabram.com, esa es la página, www.rabdanbenabram.com, reciben todos estos libros digitales del RAF para llenar tu biblioteca de informes apropiados y de forma gratuita como resultado de ser miembro de esta escuela. Imagínate eso, tener toda tu biblioteca llena de todos estos materiales proféticos importantes para ayudarte a entender qué realmente está pasando. Mis amigos, ¿para qué piensas que Dios te ha conectado con mi persona en tiempos como estos? ¿Cuántos buenos maestros de Torah hay por todo el mundo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué insisto que nuestro judaísmo es con Yeshua, no sin Yeshua? ¿Por qué insisto que Yeshua no es negociable para nosotros? ¿Por qué piensas que descubrir tus raíces hebreas no es para desligarte de Yeshua, sino todo lo contrario, para unir tu alma más con la suya, aprendiendo a descubrir su verdadera identidad como el Mesías judío que es, y no la caricatura que los hombres y los concilios humanos han creado de él, corrompiendo su identidad, transformándolo en un falso Mesías? Esto es sumamente importante. Este peso de gloria que está cayendo sobre nosotros es la fuerza que nos va a dar para no ser intimidados por la maquinaria propagandística del nuevo orden mundial, sino para que nosotros podamos reorientar nuestras vidas según los diseños proféticos de nuestra Sagrada Torah. Y si este peso de gloria está cayendo sobre ti, prepárate. Decide estudiar Torah con Dan Ben Abraham. Comienza tu carrera de compromiso con la redención, preparándote tú primero, aprendiendo los secretos de la Torah y ayudándome a irradiar más y más luz de Torah en nuestra generación. Juntos podemos hacer lo que separados sería imposible. Juntos podemos hacer que este mundo vuelva a tener esperanza. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que toma en serio su rol en la redención. Feliz el pueblo que arriesga todo por adquirir el conocimiento de la Torah. Feliz el pueblo que compra la verdad y no la vende, como dice la propia Torah. Feliz el pueblo que cuando Dios llama dice, heme aquí, heme aquí. Vamos a rezar. Vamos a entrar juntos en este rezo y vamos a prepararnos juntos para enfrentar este momento de oscuridad que viene en el mundo, que ya está presente en el mundo, con la luz de la Torah, con la luz de la redención, con la luz de la palabra profética más segura, con esa fuerza de redención que está en nuestras espaldas y que nos empuja hacia el logro del sueño de Dios para esta generación, que no va a ser su destrucción, sino la implementación del reino de Dios entre nosotros, desde ahora y para siempre. Amén de amén. Shalom. Los cielos cuentan la gloria de Jesús.